cuando hablamos allá de relaciones un cuerpo pero se vuelve mucho más en las insisto que no hay estudiantes que casados con hay un filtro evidente solamente nucleares y también qué pasa si no hay uniformes, pero tienes que llevar falda, pantalón, todas estas cuestiones que están ahí en las instituciones, que hay una política de el acceso a la educación, a la salud. Y cuando empiezas a revisar los datos sobre cuántas personas trans tienen ideación suicida, cuántas personas van a estar en el sentido, cuántas personas van a estar dueñas de una casa o tener acceso a un crédito en comparación con el resto de la población, empiezas a ver las cifras de la distancia tan tremenda y de lo estresante que es la sociedad. Y bueno, no se diga, hace una semana justo, nuestro vecino anuncia que cancela y que solamente dos géneros, ¿no? Entonces, todo esto, el prejuicio, la discriminación, la legislación antitrans, no hay políticas, no hay tanto de presupuesto y sobre todo el rechazo social al que puede estar la educación, pues acá toma dimensiones muy importantes y pues hay, desde el punto de vista de las aspiraciones, pues estas minorías enfrentan estresores internos y estresores externos, ¿no? Entonces también como esta a veces el tener que esconder la identidad. Entonces en la universidad tenemos pocos estudiantes que tienen que salir de su casa con una ropa y luego traer una maleta, se cambian de ropa en la universidad, donde también son víctimas de violencia, regresan y se tienen que volver a hacer. Entonces todo esto hace efectivamente que la desesperanza, es un concepto del que vamos a estar hablando cuando nos referimos particularmente al suicidio, a veces cuando hablamos de el cerebro a veces te hace trucos y te dice que no hay nadie que te pueda ayudar, que no hay nada que puedas hacer, que no vale la pena seguir viviendo. Pero cuando te acercas a estas minorías, es difícil poder sostener y poder darles optimismo de que sí vale la pena seguir viviendo, si hay alguien que te puede ayudar y de que sí hay cosas que puedas hacer, cuando el suicidio lo que te propone es, cuando no tienes esa esperanza de que puedas hacer algo, pues lo que te queda es morir y eso soluciona. Entonces, va a ser una charla que hemos visto que el 40% de las personas trans va a tener o ha tenido un intento de suicidio a lo largo de su vida en comparación con la media nacional, que puede ser del 5%. Y que particularmente está más presente en mujeres trans, si lo tratamos de visibilizar. Y otras cuestiones, trastornos de la conducta alimentaria, sintomatología depresiva, ansiedad, trauma y abuso de sustancias. Y yo tuve la oportunidad en el doctorado de trabajar con personas que viven con VIH, entonces tenemos una población importante que está infectada, que tiene que tener toda la demanda, apegarse al tratamiento antirretroviral, citas, todos los cuidados que hay alrededor de tener una enfermedad. Entonces, ¿pasamos? Sí, ahora vamos por favor a la otra presentación que se llama Guardianes para la Vida. Tenemos 3 momentos. En los últimos 6 años yo les quisiera compartir que sí percibo un interés diferente de esta administración de hacer algo que se llama Plan Nacional para Todos. Entonces, en el 2018 reúnen a todas las personas que estábamos trabajando de algún modo prevención del suicidio. Hay 3 momentos, la prevención de la que hablaremos en un inicio, después tenemos estrategias de intervención basadas en evidencia, principalmente importadas de países anglosajones que necesitan adaptaciones culturales, y también tenemos que hablar siempre de posvención porque desafortunadamente las personas trans están expuestas a que van a perder a compañeras, a compañeros en acompañarse en la vida debido a la depresión, debido a que no tuvieron acceso a la salud y porque además un dato profundamente conmovedor es
que las personas trans están expuestas tanto a la muerte por suicidio como a la muerte por homicidio, por violencia. Entonces, todo eso nos pone en riesgo de generar estrés traumático y también para intentar prevenir otra tragedia cuando pierdes a una amiga o. Entonces, ahora sí vámonos a la que sigue, que se llama Guardia para la Prevención del Suicidio. Entonces, la Secretaría de Salud instaura este Plan Nacional para la Prevención del Suicidio, que existe ahora algo que se llama Códigos TIER, en donde se esperaría que los hospitales o las clínicas tuvieran al personal capacitado. Primero, respondientes no necesariamente tienen que ser médico, médica, psicólogo, psicóloga, psiquiatra, si es que lo hay, sino que también todas las personas que están ahí y que pueden estar en esta posición idónea de detectar señales tempranas de que una persona puede estar pensando en quitarse la vida. Puede ser trabajo social, puede ser enfermería, puede ser la persona que está en la casa, en fin, porque todos y todas somos personas que tenemos contacto con muchas otras personas y que les damos seguimiento porque tienen las citas médicas y que podemos notar cambios en el afecto, cambios en indicadores indirectos, porque, por ejemplo, la depresión, que es una de las razones más frecuentes por las que las personas pueden empezar a pensar en el suicidio, no la única, pero no es tan fácil de detectar, es decir, existe lo que se llama brecha, que puede tardar entre 8 y hasta 20 años, porque uno se imagina que la depresión en particular, pues es tristeza. Entonces, si no me siento triste, pues no estoy deprimido, cuando en realidad tenemos estudios más recientes que no tenemos un plano transparente para poder ver cómo la producción de dopamina y serotonina empieza a bajar, y que muchas de las personas no anglosajonas, pensemos México, China, Italia, estos países más cercanos a la familia, que todavía comunicamos un poco las cuestiones, empezamos a sentir más bien cansancio, fatiga, irritabilidad, pérdida de placer, problemas en la concentración, baja de peso o subida de peso, y mucho sueño o poco sueño, pero no identifican en un primer momento bastante, sino que simplemente yo les explico que aquí en la Ciudad de México tenemos muchos deprimidos, que son estos calles que están por abajo de Constituyentes. Entonces, un deprimido es una baja en el nivel general de funcionamiento. Entonces, por eso, las personas, cuando ven a alguien que está más enojado o que duerme más, y especialmente pensemos en un adolescente, que duerme más, que está de malas, que se aísla, entonces hay una línea muy delgadita de poder distinguir. Esto es propio de la etapa del desarrollo, o ya tendríamos como guardianes o guardianas empezar a identificar que esto podría tratarse de la primera expresión de una depresión, que la promesa es, si se detecta a tiempo y se trata a tiempo, el pronóstico es mucho mejor y el porcentaje de recaídas baja hasta el 50%. Pero, pues la mayoría de las personas, particularmente pensamos en la comunidad trans, pues está intentando apenas sobrevivir, y que va a estar pensando, o su familia tendrá poca información sobre, hay que tener cuidado de todos los estresores que tienen, que podrían generar sintomatología depresiva, y que hay que proteger a esa persona, ¿no? Proteger a su cerebro, porque los estudios recientes revelan que hay personas que cuando no atienden el primer episodio de depresión pueden poner en riesgo a su cerebro para que en el largo plazo eleven la probabilidad de desarrollar Alzheimer. Entonces es muy importante cuidar a estas personas de todos los estresores, de tu salud mental, y pues todas las personas tienen un componente de vida. Entonces es como si simplemente pertenecer a una minoría sexual es un factor de riesgo muy importante, pero tal vez simplemente por tener una abuelita o un abuelito que nunca tuvieron acceso al sistema de salud ya traía otros factores de riesgo para desarrollar depresión, ansiedad. Entonces, en la Resista Cala desde el 2017 más o menos teníamos esto que no es nuestro, en realidad la OMS lo denomina guardianes para la prevención del suicidio, y que somos estas personas que estamos en la posición de hacer algunas acciones para acelerar la atención y acercar a las personas a través de un modelo en donde no tenemos que ni regañar, ni asustar, ni imponer, sino simplemente tener un directorio de referencias, tener una metodología muy específica para abordar a una persona que pudiera estar en riesgo sin que tengamos que ser profesionales de salud mental. Entonces, este modelo, como les decía, ha habido muchas colaboraciones, desde en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra. Empezaron capacitando personal policíaco, por supuesto el ejército, que tiene muchas más pérdidas por suicidio, más que los que fueron en la guerra, pero se empezó a identificar que había dos escenarios clave
para detectar suicidio, que eran espacios educativos donde convivimos con jóvenes mucho tiempo, que son el grupo de riesgo más importante, entre los 15 y los 29 años, y los centros de salud, hospitales, clínicas. Y hay un dato contundente, que es que cuando alguien muere por suicidio, al menos una vez en el último año fue al médico o a la médica, y tal vez este hubiera sido el lugar donde se puede haber detectado y poder referir. Entonces, en algunos países, Australia, por ejemplo, además de tomarte la presión, de medir circunferencia abdominal para las enfermedades crónicas, tiene un protocolo de que cada vez que tú vas a la médica tienen que monitorear depresión, porque tenemos que cuidar. Entonces tendría que ser obligatorio, ¿no? Sobre todo en esta población que están especialmente vulnerables. Y en Estados Unidos un programa muy bonito que se llamaba Típico o Problemático, donde se empezaron a acercar a estas poblaciones adolescentes que están en mayor riesgo, y que entonces, ¿qué conductas podrían el profesorado convencerse de que es la adolescencia o no? Hacer intervenciones universales para detectar, en vez de preguntarles cuando entran a una escuela a un niño que si sus papás están casados o divorciados o a qué se dedican, también hacer historias clínicas con mucha fineza para ver quiénes de nuestros estudiantes o quiénes de nuestros pacientes traen antecedentes, porque si ustedes preguntan, ¿hay depresión en tu familia en una historia clínica? Es muy difícil que te digan sí, claro, y te trataron, y mi abuelita también. Probablemente, si preguntas, ¿hay consumo de sustancias en tu familia? Eso es mucho más fácil de detectar porque pertenece a las conductas externalizadas, pero muchas veces la pregunta es, detrás del consumo de sustancias, ¿qué hay? Pues puede ser que haya trauma, que haya depresión, que haya un cerebro que es muy impulsivo y que solamente cuando toma whisky o cuando toma marihuana encuentra un poco de paz, pero ya generó algo que se llama patología dual, que tiene adicción a la sustancia y no tiene estrategias para trabajar con las situaciones. Bien, entonces, en la receta hay un centro de apoyo y atención para estudiantes. Dentro de esas estrategias, que son como 15 estrategias, la más solicitada es esta que se llama atención al suicidio. Yo vengo representando a un equipo de voluntarios, a una psiquiatra, a un grupo de profesores que atendemos a la comunidad estudiantil, y que en psicología, por ejemplo, existe algo que se llama psicoterapias basadas en la evidencia, es decir, es como un té de manzanilla. Un té de manzanilla está probado que tiene propiedades antiinflamatorias, pero si tú tienes cáncer, lo que tú tienes que hacer es un tratamiento oncológico de altísima especialidad. Cuando hablamos de suicidio pasa algo parecido. No es lo mismo una persona que tiene estudios de licenciatura pero no tiene entrenamiento altamente especializado, que te podrá apoyar un poquito, a una persona que tiene un entrenamiento muy específico y supervisión. Entonces, para las conductas asociadas al suicidio, ya sean relacionadas con depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, porque muchísimos trastornos en este libro que se llama DSM-5, que es el manual de los psiquiatras, tienen riesgo de suicidio, trauma, decía yo, ansiedad, y también tenemos otro tipo de conductas impulsivas. Entonces hay personas que tienen déficit de atención, trastorno límite de la personalidad, desarrollan autolesiones no suicidas, que tienen que pesar y de regular las emociones que pueden estar en riesgo, pueden respirar. Y si ustedes buscan en las redes, tenemos muchos materiales que tratamos de compartir de la manera más responsable para que cada vez más colegas se entrenen en este tipo de tratamientos que están desde algo que se llama psicoterapia conductual. Y bueno, nos dedicamos a hacer de forma gratuita este tipo de charlas porque pues empezamos a ver que nos van a tener que capacitar a los colegas, tener que capacitar a las familias para ser guardianes, decía yo, a los profesores, a las profesoras, a los tutores institucionales, en fin. Y esta estrategia de guardianes ha pasado el tiempo, los últimos 3 años participamos en un proyecto financiado por el CONACYT y se probó a nivel nacional. Entonces capacitamos profesoras y profesores de secundaria en 5 estados de la República, porque les decía, lo que estamos buscando es que cualquier persona pueda ser guardiano o guardiana sin ser profesional de salud mental, sino que cuente con herramientas. Entonces pueden consultar ahí, que en Google Academy están las publicaciones. Vamos a ver. Entonces,
Yo creo que ustedes han de tener una idea general, pero las conductas asociadas al suicidio, desafortunadamente en México, en junio la Organización Panamericana de Salud hace un recuento, porque teníamos una meta, teníamos que bajar la tasa de muertes por suicidio, viene la pandemia y resulta que América es uno de los países en donde sí podemos afirmar que las muertes por suicidio están a la alza. Un acuerdo que se ha hecho es que la manera ideal de referirse a las muertes por suicidio es así, murió por suicidio, porque a veces se utiliza lenguaje no apropiado. Cometió suicidio es cometer un delito. En algunos países el suicidio está criminalizado, es decir, si tú tienes un intento de suicidio te pueden detener, ¿no? O te pueden interrogar. En México no, entonces por eso no decimos consumarse casi siempre tiene una connotación positiva, entonces no queremos transmitir ese mensaje, porque no estamos hablando, o no hablaremos el día de hoy, de la muerte digna o ese derecho que en algunos países pueden tener un grupo de personas que tienen una enfermedad grave de mal pronóstico y que quieren suspender el tratamiento, por ejemplo, cáncer en etapas avanzadas. Ese es otro grupo de personas y hay un debate al respecto. Entonces, hay jóvenes que pueden tener leucemia y que pueden tener o VIH en etapas avanzadas y que están en la libertad y en la autonomía de poder decidir si quiere continuar con el tratamiento. Acá, entonces, no decimos ni consumó, ni fue un suicidio exitoso, ni cometió. Solamente la palabra idónea es cometió suicidio. Entonces, las muertes por suicidio en México nos preocupan porque ha subido la esperanza de vida, pero el grupo de riesgo de 15 y 29 años, que es, aunque la sexualidad empieza desde la infancia, les decía yo, a los 13 o 14 años en promedio, para los hombres inicia la vida sexual con sexo penetrativo, ¿no? Porque las conductas de autodescubrimiento empiezan antes y en promedio las mujeres suelen iniciar su vida sexual a los 17 años. Pero también empiezan a haber muchísimas cosas en el entorno que empiezan a estresar y que entonces pueden poner en riesgo a esta población. Desafortunadamente que hemos visto que no hay tanta investigación como quisiéramos, pero sí podemos saber que las muertes por suicidio en México suelen ocurrir con mayor frecuencia en fin de semana. Suelen ocurrir, aunque no somos barrera, sí hay un fenómeno de depresión estacional para las personas y también tenemos un pico en el mes de abril y mayo, que es cuando termina el invierno y empieza la primavera, un grupo de personas que empiezan a sentirse mejor, pero a nivel mundial ahí tenemos un pico importante. Y también se ha visto, en comparación con otros países, que las muertes por suicidio en México suelen ocurrir con cosas que todas y todos tenemos en casa. Entonces, a diferencia de los países anglosajones, donde las muertes por suicidio son casi siempre por el uso de un arma, en México son por ahorcamiento o envenenamiento, porque es a lo que tienen acceso la mujer. Entonces, hay políticas muy interesantes sobre restricción de medios, ¿no? Tendríamos que tener cuidado sobre cómo almacenamos los medicamentos, sobre cómo almacenamos los líquidos de limpieza y pues objetos punzocortantes, particularmente pues casi todos y todas tenemos un cable para cortar la ropa, un cortinero, y que son estos medios los que podrían poner en riesgo al... vamos al anterior todavía. Tenemos que más de 800,000 muertes por año por suicidio, y les digo, ese número supera por guerra. Tenemos analizado allá afuera por género, tenemos que los hombres mueren más porque consumen sustancias, porque utilizan métodos mucho más letales en comparación con las mujeres. Y también la OMS quiere mandar este mensaje de optimismo, que a pesar de que hay un grupo de personas que porque las conductas son impulsivas no vamos a poder detener la muerte por suicidio, si nos entrenamos como guardianes, podemos al menos hacer que la persona logre posponer la decisión hasta haber hablado con un profesional del... Entonces, hay un esfuerzo multisectorial. Entonces, las empresas tienen ahora la norma 035, nosotros tenemos el código 100, se está intentando instituir en los centros educativos centros de atención psicológica, programas de tamizaje para los que van llegando, en fin, este año el esfuerzo más importante de la CONASAMA va a ser cómo transmitimos los mensajes de muertes por suicidio en los medios.
¿Será que tenemos que, por ejemplo, hay una portada de un cantante que se llama Kanye West, que es la fotografía de cuando Whitney Houston muere por suicidio, romantizando la escena donde ella muere, ¿no? Tendríamos que transmitir esas imágenes explícitas como en la serie de 13 razones. O cuando ponemos en la primera plana de un periódico local, tendríamos que siempre acompañar esas fotografías o esa información con una leyenda que diga, si tú te estás sintiendo así o conoces a alguien, llama a esta línea de la vida. Pues ese va a ser el esfuerzo de este año. Pues estudiar el suicidio es muy complejo, porque todas las disciplinas de estos contextos académicos intentan encontrar respuestas. La primera que hizo estas preguntas sobre por qué la gente ya no quiere seguir viviendo fue la sociología. Entonces, hace casi 100 años hicieron un estudio interesante en donde veían a ver si altos niveles educativos o altos niveles de religiosidad eran factores protectores o factores de riesgo. Se encontró que las personas más educadas tenían más riesgo de suicidio, excepto un grupo, y también a más nivel de religiosidad te protegía, ¿no?, del suicidio, porque esa decisión no la tendrías que tomar tú, ¿no? Entonces puede ser un factor protector. Desde la antropología, por ejemplo, en México, en Yucatán, donde uno creería que la vida es muy tranquila, mucha gente está yendo a Mérida porque se vive muy bien, se come increíble, la gente toma siesta. Bueno, cuando ustedes revisan las cifras del INEGI de 2024, Yucatán, Aguascalientes, Chihuahua son de los estados en donde hay más muertes por suicidio. Entonces, ¿qué pasa en donde esta calidad de vida aparente no refleja al interior de las sociedades? Porque si tú vas a Mérida o tú vas a ciudades en donde hay gobiernos más de derecha, pensemos Guadalajara, Monterrey, sociedades mucho más conservadoras, pues aparentemente hay más privilegios, hay mejor vivienda, pero ¿cómo vive una persona que pertenece a una minoría sexual? ¿Cómo vive una persona que quisiera suspender un embarazo? Pues en ese estado no se puede, es mucho más difícil vivir. Entonces hay un debate sobre estados de más derechistas o más conservadores, pues para los privilegiados y las privilegiadas es más fácil vivir, pero para las minorías tiene mucho más estrés y la ideación social puede aparecer más frecuencia. Y es el ejemplo de este mexicano. Desde la medicina, nosotros reconocemos que no podemos hacer maniobras heroicas. No cualquier colega puede atender o tratar una persona que tiene un riesgo de suicida, porque muchas de las veces tenemos que trabajar multidisciplinar. Eso quiere decir que tenemos que acompañarnos de un equipo, idealmente psiquiatría o psiquiatría. Entonces, así como ustedes hacen aquí acompañamiento a los adolescentes, también nosotros tenemos que determinar cuándo un caso tiene síntomas moderados o graves y que probablemente amerita una evaluación y valorar si necesita iniciar un tratamiento farmacológico, porque pues no tiene tantos factores protectores. A veces el primer factor de riesgo para algunas personas es la propia familia. Entonces hay que proteger el cerebro y tenemos que trabajar multidisciplinariamente. Vamos todavía un poquito más. Desde la psicología, pues intentamos hacer intervenciones, intentamos hacer evidencia. Cuando hablamos de menores de edad, idealmente habría que combinar psicoterapia familiar con psicoterapia individual, porque pues el suicidio a veces puede ser visto para la comodidad de la sociedad como un evento individual. Algo le pasa a esa persona, hay que medicarla y hay que tratarla, pero en realidad muchas otras disciplinas se cuestionan, ¿no será que esta persona tiene este pensamiento de que se quiere morir? No porque se le ocurrió la vaga idea, sino porque la sociedad ha hecho una gran cantidad de cosas desde que era muy pequeña esa persona para hacerle o dejarle muy claro que no es aceptable, que es diferente, que es raro, y asumo el costo que tuvimos las y los psicólogos, que hasta 1975 era considerado un trastorno mental por ser parte de una minoría sexual, y los tratamientos que se llegaron a usar eran terriblemente poco éticos, en fin, ¿no? Entonces, ahora se han pedido no suficientes disculpas para aclarar, pues ser diverso o ser diferente no tiene que ver con tener un trastorno, al contrario. Y pues también desde la economía, pues se ha demostrado que una persona que tiene depresión trabaja y tarda más tiempo en entregar
lo que le corresponde, tiene que quedarse más horas de trabajo, está más lento para iniciar, le cuesta más trabajo levantarse por la mañana y va a tener menos bonos de asistencia. Entonces, también, pues el capitalismo, a su pesar, ha tenido que preocuparse por la salud mental porque no rendimos igual, o cuando tenemos ansiedad, o cuando estamos viviendo violencias para llegar a nuestro trabajo, para poder conservar nuestra posición, para que se respete la forma de estilo que vaya queremos aceptar. Y les decía, otros factores de riesgo desde la economía son, como les decía, en la comunidad trans a veces la prostitución de supervivencia puede ser un lugar en donde las personas puedan encontrar un ingreso, porque es muy difícil incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, si ya sabemos que están en una situación de desempleo con altos niveles de endeudamiento y altísimo riesgo, pensemos en aquellos que tienen que encontrar lo que sea para sobrevivir o que no tienen garantizado el techo todos los días. Por último, les decía, estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de respetar la individualidad, la autonomía y la libertad de las personas, pero cuando hablamos de suicidio en particular, queremos solamente intentar explicarle a la persona que puede ser que el suicidio venga desde la emoción, no desde la racionalidad. Es decir, ha habido análisis interesantes. En San Francisco hay un puente muy bonito al que desafortunadamente no han querido tapar porque existe la cifra de cuántas personas han muerto por suicidio por metro en el puente de San Francisco. Algunos dirían que tenemos que resguardar, desde que se vea tan bonito, tendremos que tapar ese puente, y no se ha hecho, ¿no? Y cuando han hecho entrevistas de las personas, es un puente muy alto, es muy difícil sobrevivir cuando se avientan de ese puente, pero ha habido sobrevivientes al suicidio. Y generalmente cuando hacen este análisis, en el segundo uno, cuando la persona se lanza, siente alivio, porque el dolor, porque toda la discriminación, porque todo el estrés que ha tenido, todas las dificultades emocionales van a terminar. Pero coincide que en el segundo 2, muchas personas que se avientan, hay duda de si estoy segura, porque es un cliché, pero el suicidio aparentemente es una solución permanente a un problema temporal, aparentemente, hablando de poblaciones de allá afuera que no tienen problemas permanentes de estrés. Y en el segundo 3, muchas personas se arrepienten, y el cuerpo mismo, el instinto es no sentir dolor, entonces el cuerpo se retrae porque no quiere sentir dolor, ¿no? Entonces cuando entrevistan a esos supervivientes y hacemos como esa línea, y en otros estudios de las personas que sobreviven, pues hemos encontrado que les decía, aunque tratamos de reconocer su autonomía, su individualidad, su derecho humano a la vida, también intentar motivar a las personas que al menos consideren que puede ser que o posponer la decisión o recibir atención adecuada, que quiere decir que estudien, porque puede ser que tú desde hace tiempo empezaste a tener sintomatología depresiva y ya te acostumbraste a tener esto que yo les decía, poca energía, enlentecimiento psicomotor, poco apetito, sin ganas de vivir, pero tal vez si simplemente existiera algún ente mágico que te pudiera cambiar de país, en una de esas la depresión no sería tan intensa, porque la depresión tiene un componente biológico, pero por supuesto que está determinada por el lugar en donde vives, por el lugar donde trabajas, por la familia en la que estás, y qué tantas aceptación o validación tienes, o cuántas barreras tienes. Entonces, ahora sí la que sigue. Voy a hablarles un poquito, porque la idea entonces es que así como cuando yo tuve hijos o un familiar que necesitaba una rampa, hasta este momento yo me empecé a fijar si hay cambiadores, si hay rampas. Eso a mí no me preocupaba, interesaba en el mundo chiquito. Resulta que cuando hablamos de suicidio, pues tal vez ustedes ya han tenido como trabajadores de la salud, si trabajan en una institución educativa, si tienen un consultorio privado, o donde quieran que estén, que salgan de alguna manera más suspicaces de estas pequeñas señales que podrían ser la punta del iceberg de conductas asociadas al funcionamiento. Entonces,
el primer componente que puede tener un guardián o una guardiana es tener suficiente información, un especialista, pero sí suficiente información sobre a qué tenemos que estar atentos. Entonces, en población joven, el factor número uno es acoso escolar. Entonces, imaginemos en la comunidad trans, no binaria, ¿no? Minorías sexuales, es un factor que va de cajón. En la población abierta tal vez podemos ver cifras, depende del país, depende del estado, depende de la escuela, entre el 10 o el 20%, pero acá asumimos que más del 90% más traen ese factor de riesgo. Y cuando hacemos un análisis de causas póstumas en niños menores de 14 años muertos por suicidio, pues había estos mensajes de que estaban recibiendo acoso, o se ha logrado documentar que a través de los chats de las redes sociales, del WhatsApp, del Instagram, otros niños o niñas les decían, no sirves para nada, es una basura, quítate la vida, y una cantidad de violencias en donde ya se ha logrado incluso legislar que acosar a las personas para decirles que se quiten la vida también puede ser penalizado. Bueno. Hola, Manuel.